¿Estamos todos colocados? ¿Falta alguien? ¿Falta alguien? ¿Dónde están? No se ve. Claro, aquí no van a venir. ¿Te imaginas que vinieran? Buenos días. En primer lugar, gracias por venir a este acto de solidaridad. Solidaridad es un sindicato que si no existiera habría que inventarlo, porque como mínimo hemos hecho algo importante y es robarle la bandera del 1 de mayo a los sindicatos de clase, a esos sindicatos de las mariscadas, los sindicatos corruptos, mafiosos. Y como sabemos que eso les molesta muchísimo y que los trabajadores lo agradecen bastante, pues cada 1 de mayo el sindicato Solidaridad sale a la calle a defender a los trabajadores de España. Esta mañana leía el manifiesto de Comisiones Obreras y UGT que dice tal cual así: las políticas de la extrema derecha que promueven el desmantelamiento del estado del bienestar, el deterioro de los servicios públicos, el odio a la diversidad, la oposición a las políticas de igualdad, que defienden al racismo y la xenofobia, que son negacionistas de la crisis climática y que se suman a una abierta hostilidad al proyecto europeo. Esto es lo que vende sindicatos como UGT y Comisiones Obreras de lo que ellos llaman la extrema derecha. Y hay que recordar para este gobierno y para esos sindicatos, para ellos, ¿qué es la extrema derecha? Pues la extrema derecha le han llamado a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores, a los transportistas y a los taxistas, a todo aquel que ha salido a la calle a manifestarse contra el gobierno por discrepar de las políticas de este gobierno criminal. Esta gentuza les ha llamado extrema derecha. Y mienten descaradamente, mienten con mucho descaro, claro, no tienen vergüenza. Hablan del desmantelamiento del estado del bienestar. ¿Y cómo se atreven? Si son los que han gobernado en España desde que España es democracia, si son los que han negociado todos y cada uno de los convenios, ¿cómo se atreven a decir que por culpa de eso que ellos llaman la extrema derecha se está desmantelando el estado del bienestar? La salud cada vez está peor. ¿Quién ha gobernado en España? Partido Popular y Partido Socialista. ¿Quién han sido los sindicatos siempre? UGT y Comisiones Obreras. En educación, cada vez estamos peor. En dependencia, es un abismo esperar la lista de la dependencia. En las pensiones, están quebradas. ¿Y quién ha gobernado en España? Partido Popular y Partido Socialista. Por tanto, que no os cuenten el rollo ese de la extrema derecha. Son los que aquí sobran son Partido Popular, Partido Socialista, UGT, Comisiones Obreras y, por supuesto, la patronal, la COE. Hablan de deterioro de servicios públicos los sindicatos que han permitido que la administración pública en España sea la mayor estafadora del mercado laboral, donde han estado todos estos años que han permitido que haya enfermeros que firmen más de 25 contratos al año, médicos que firmen contratos cada 3 meses, profesores que van deambulando de un colegio a otro. Estos sindicatos que han permitido que más de 800.000 personas estén en fraude de ley, ¿dónde han estado los últimos 45 años? Ni están ni se les ve, solamente se les ve cuando van a recoger las subvenciones públicas que le dan el Partido Socialista y también el Partido Popular, que en Andalucía Moreno Bonilla ha hecho de UGT su sindicato lacayo, igual que con Comisiones Obreras. Hablan de la extrema derecha y nos llaman racistas y xenófobos. Mentira, mentira. Nunca, nunca nadie ha dicho o ha criticado a alguien por su raza o por ser un extranjero. Nunca, nunca, ni en este sindicato ni en el partido Vox. Nunca. Lo que no vamos a permitir es que vengan inmigrantes de forma ilegal, que asalten nuestras fronteras, que vengan a crear inseguridad en las calles y que encima provoquen y fomenten el deterioro de los servicios públicos. De eso sí estamos en contra. Y esos que están aquí de forma ilegal y que han entrado asaltando nuestras fronteras, lo que queremos es que se vayan. Es más, queremos echarlos. Aquí están sobrando.
Y por último, nos llaman negacionistas del clima. Dios hizo la Tierra, creó la Tierra en 6 días, el 7º descansó. El 8º ya estaba cambiando el clima. Desde entonces existe el cambio climático. Ahora bien, nos negamos a plegarnos al dictado de la Agenda 2030 del Pacto Verde Europeo porque alguien ha decidido que España, emitiendo el 0,7% de las emisiones de CO2 mundiales, tenga que destruir su soberanía alimentaria, su soberanía industrial y su soberanía energética. El sindicato Solidaridad se va a oponer siempre, Vox se va a oponer siempre y todos esos lacayos del servilismo van a tener enfrente a alguien con que somos una piedra muy difícil de roer. Y por último, que son muy pesados, es lo malo que tiene cuando uno empieza a hablar. Y por último, este sindicato nació para defender a todos los trabajadores de España, independientemente de cuál sea su sexo, independientemente de cuál sea su raza, su religión o su nacionalidad. Todo trabajador que esté legalmente trabajando en España es bienvenido al sindicato Solidaridad y va a ser representado de forma férrea y contundente por el sindicato Solidaridad. Para mí es un placer dar la palabra a la que probablemente va a ser una de las mujeres que mayor batalla ya la está dando, pero se va a consolidar. En el futuro, como dice nuestro portavoz José Antonio Fuster, es la Isabel, pero la buena. Isabel Pérez es portavoz en la Asamblea de Madrid y va a tomar la palabra Isabel. Muchas gracias. Bueno, qué alegría y qué ilusión. Qué alegría y qué ilusión ver esta plaza de la Constitución de mi ciudad, de Fuenlabrada, rodeada de gente buena, de gente trabajadora, de esa España que trabaja, que madruga cada día, esa España alegre con la que Pedro Sánchez y toda su banda quieren acabar y nos quieren silenciar, pero no se lo vamos a permitir. Qué alegría estar en mi ciudad, en Fuenlabrada, junto a nuestro portavoz nacional en materia de trabajo, Rodrigo Alonso, junto al secretario general de Solidaridad, Jordi de la Fuente, y junto a nuestro presidente de Vox, Santiago Abascal. Muchas gracias, Jordi, para elegir para este día, 1 de mayo, Día del Trabajador, un municipio que representa a la perfección lo que es el socialismo. Y es que el socialismo es miseria, el socialismo es corrupción y el socialismo es hipocresía. Aquí, el obrero y español sabe perfectamente que la casta política del socialismo azul y del socialismo rojo solo se acuerda de él para pagar la cuenta de las mariscadas de los sindicatos de clase, para pagar la cuenta de las mujeres de catálogo del Partido Socialista, para pagar la cuenta de los hombres ilegales llegados del Magreb que la señora Ayuso ha decidido empadronarnos en la mansión Mena de la Cantueña. También se acuerdan del obrero y español para pagar las multas por no poder tener un coche eléctrico. También se acuerdan del obrero y español para pagar los aquelarres y las fiestas feministas y pintar banquitos morados mientras callan ante el avance del islamismo y ante las cárceles de tela cada vez más habituales en las calles de toda España. Quiero agradecer especialmente a Beatriz, a Carlos y a Álvaro, concejales de Vox en este ayuntamiento, y a todos los concejales de Vox en España por representar muchas veces en solitario la voz de la dignidad
y la voz del sentido común en los ayuntamientos frente al consenso de populares y de socialistas. Hoy, 1 de mayo, rendimos homenaje al trabajo, al mérito, al esfuerzo silencioso de millones de nuestros compatriotas que durante generaciones han construido España con sus manos, sus espaldas y con su coraje. Pero hoy, más que una celebración, este día es un grito de advertencia, porque lo que está en juego ya no es solo el empleo, sino el propio trabajador español como piedra angular de nuestra gran nación. Estamos en Fuenlabrada, mi hogar y el de mis hijos, una ciudad que durante décadas fue el corazón palpitante del cinturón industrial madrileño, un lugar donde el sudor del obrero era una medalla, donde el sonido de la fábrica marcaba el ritmo de vida. Era, como muchas otras, tierra de oportunidades, de prosperidad, de familias trabajadoras que levantaron esta ciudad y sacaron adelante a sus hijos. Hoy, esa Fuenlabrada, emblema de una orgullosa España trabajadora, ha sido transformada en símbolo de paro, abandono y decadencia. El espejo roto de una casta económica, política y sindical sin raíces y sin patria que abandona a los suyos. Una casta que decidió que el trabajador español, orgulloso de su oficio, es un obstáculo a reemplazar, al que se empuja a la precariedad, a la deslocalización de sus empleos y a la marginación, para ser sustituido por mano de obra importada, barata y dócil, utilizada como carne de cañón por las élites económicas que solo ven en el ser humano una cifra en una tabla de Excel. Nos enfrentamos a una invasión programada, a una sustitución meticulosa, fría y despiadada, que pone al trabajador español en su punto de mira. En Fuenlabrada ya conocemos el resultado. ¿Y qué os voy a contar, verdad, vecinos? Aquí ya vivimos las consecuencias de las fronteras abiertas y de unos derechos laborales pisoteados bajo el pretexto de la competitividad. De un gobierno enemigo de los trabajadores que con el beneplácito de su casta sindical convierte el salario mínimo en el techo para todos y no en el suelo, que excluye a nuestros hijos y los lanza a competir en desigualdad contra mano de obra esclava por un salario miserable que ningún español debería aceptar. Nosotros pensamos que el trabajo no puede ser una trinchera al mejor postor. El trabajo es la base de la dignidad y es la base del arraigo. La inmigración masiva vacía nuestras arcas, nuestra soberanía y nuestra identidad para llenar los bolsillos de una minoría, para llenar las cárceles de toda España y para llenar las colas de los servicios sociales y del paro. Señalo como culpables de esta situación no solo al gobierno criminal y corrupto de Pedro Sánchez, sino también a quien constantemente presume de defender la prosperidad de los españoles y sigue manteniendo pactos infames con el peor gobierno de la historia reciente de España, el señor Feijóo. ¿De qué sirve que luego la señora Ayuso vaya a esas televisiones subvencionadas si luego acepta sin resistencia los planes del Gobierno de España para repartir en nuestra región inmigración ilegal? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Nosotros lo tenemos claro y lo decimos alto y claro. Fuenlabrada no puede ser el basurero de las políticas migratorias de unos y de otros. Nosotros en Vox no nos vamos a callar. Mientras en Fuenlabrada se cierran comercios, se cierran industrias y se levantan fábricas de criminales. Ayer una eurodiputada del Partido Popular decía que la historia de Europa no se entiende sin la inmigración. Pues yo le respondo que los españoles hemos emigrado a Europa por necesidad y hoy también miles de jóvenes
españoles se ven obligados a emigrar por culpa de un mercado laboral que les da la espalda. Pero hemos emigrado a currar, hemos emigrado con contrato de trabajo y respetando las normas de los países que nos acogían, mayoritariamente con la idea de regresar a nuestra patria. Incluso algunos españoles que emigraron a Europa han dado su vida defendiendo con un patinete a ciudadanos de esos países de los ataques con cuchillo de quienes sí vienen a imponer su cultura, a violentar y a sustituirnos. Ninguna lección a los españoles sobre cómo entienden que debe ser la inmigración. Ayuso me decía el otro día que en Madrid caben todos los acentos, ¿no? Con ese tono buenista que le caracteriza. Pues yo le digo que en Madrid no cabe ningún acento que venga a sustituirnos. En Madrid no cabe ningún acento que no respete nuestras normas. En Madrid no cabe ningún acento que imponga culturas ajenas. En Vox lo tenemos claro. Nosotros no hemos venido a gestionar la decadencia, hemos venido a derrotarla. Venimos a devolver la esperanza, la ilusión, la prioridad y el orgullo nacional al obrero, a los agricultores, a los autónomos y a cada español que cada día se levanta para trabajar con dignidad a pesar de los políticos que trabajan contra ellos. Pondremos fin al socialismo rojo y al socialismo azul, os lo aseguro. Lo vamos a conseguir. Occidente está despertando. España tiene esperanza. Adelante, trabajadores de Fuenlabrada. Adelante, trabajadores de Madrid. Adelante, trabajadores de toda España. Recuperaremos todo lo que nos están arrebatando. ¡Viva España! Eso que parecía que iba a llover, que iba a hacer frío. Lo siento, Partido Popular, lo siento, Partido Socialista, lo siento, comisiones, lo siento, UGT. Os fastidiáis. ¡Aquí está España trabajando! ¡Aquí! Bueno, muchas gracias y agradecer de antemano pues, el esfuerzo de todos esos voluntarios que esta semana han apretado en redes sociales, han estado con nosotros ahí pegando carteles a tope, han repartido los folletos y... Oye, con militantes así, ¿cómo no vamos a reconquistarlo todo, amigos? ¿Cómo no? Mira, sale el jefe. Desde Solidaridad, nuestro más sentido reconocimiento también a los que hoy, un 1 de mayo, están trabajando. Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en los bares, en la seguridad, en el metro, en el tren, en mantenimiento. Los que están aquí hoy y luego se van a ir a trabajar. Pero no se lo vamos a agradecer a los que trabajan, me lo vais a permitir, lo siento niños, porque los Reyes Magos trabajan un día al año, ¿de acuerdo? Que es lo mismo que UGT y comisiones, todos esos delegados que están a sueldo ahí en Madrid, manifestándose que hoy sí que trabajan. A eso no le vamos a dar las gracias, no. Porque el 1 de mayo se vive de dos formas. Se vive como un día de juerga, con las banderas de la hoz y el Martini, con el LGTBI, ¿no? Apoyando al gobierno de la ruina, el gobierno que odia a todo lo español, o se hace con los que estamos aquí presentes, lo que nos pertenece, defenderlo a muerte, que es el poder adquisitivo que hemos perdido, una vivienda en la que construir una familia, una luz y unos servicios básicos que no sean como en el tercer mundo, y una patria que nos defienda de cualquier ataque. No sé si os suena el lema de esta convocatoria, ¿no? Sin curro, sin casa, sin pensión, sin miedo, eso es lo que decían los podemitas, el 15M, en 2011, ¿os acordáis? Muchos españoles de buena fe apoyaron ese movimiento y estuvieron ahí mezclados. La burbuja había explotado, se rescató a los bancos, gracias señor Zapatero, después gracias señor Rajoy por hacer nada, la casta política se protegía. ¿Quién sacó tajada de todo eso? Pues la peor izquierda que podemos recordar en décadas en España, la revanchista, la podrida, la sanguinaria, que estaba esperando el momento, estaban agazapados, camuflados, para salir, disfrazados de cualquier color, para salir y dominarlo. Esa izquierda de cara amable, que iba a saltar los cielos, pues ahora se ha convertido en la perfecta herramienta de los lobbies, de Bruselas, de George Soros, para hacer todo lo contrario a lo que habían prometido que os he dicho.
Nos prometieron curro. Pues ahí está, Yolanda Díaz, la comunista prêt-à-porter, se manifiesta hoy con los comegambas y es la que comanda la Champions de la miseria aquí en España, con 2,6 millones de parados y que si sumamos fijos discontinuos, ERTE, los que están buscando empleo, llegamos a 4 y sumamos a 100 trabajadores más. Porque hay aquí una fábrica en Getafe, Corrugados, que va a tener que cerrar, que el PSOE, por supuesto el PP tampoco, no los va a defender. Y nosotros de aquí, Solidaridad, hoy les decimos que tienen aquí su abrigo. Les vamos a defender con nuestro escudo, por supuesto que sí. Pero no Yolanda Díaz, no. Nos prometieron una casa, efectivamente. Como decía, nos prometieron una casa, ¿no? Y don PSOE se inventa un Ministerio de la Vivienda, literalmente para no construir casas, para no construir vivienda, ¿no? Cuando lo que ahora mismo, así de media, el trabajador español en España destina un 45% de lo que recibe cada mes a pagar una vivienda. Pero ojo, que tenemos Champions aquí. Barcelona destina un 65%. La Barcelona progresista, filoseparata, colauera. Eso es el resultado del podemismo. Ojo. Ojo, que en Madrid no nos quedamos cortos, porque en Madrid destináis un 71% a pagar una vivienda. ¿Y esto es la política de la derecha? ¿Esto es la política de Ayuso? ¿Dónde estás, presidenta, defendiendo la vivienda social? ¿Dónde estás, presidenta, defendiendo un techo para los jóvenes y para todas las familias? ¿Esto es una política de derechas? ¿De verdad? Prometieron pensiones y ahora lo único que tenemos, sí, claro, pensiones, las pensiones de nuestros mayores que lo que ayudan es a sus hijos y a sus nietos a sobrevivir. Porque, por cierto, noticia, España ha superado a Rumanía en pobreza infantil. Nos prometieron que se iba a acabar el miedo. Pues mira, aquí sí que les vamos a dar la razón, hombre. Porque ahora, toda esa extrema izquierda saltacapillas disfrazadas de cordero, ahora que ha tocado poder, se ha convertido en casta, ahora sí que el miedo cambia de bando. Los trabajadores de España no tenemos miedo a la casta parasitaria y no hay un muro en Galapagar suficientemente alto para esconderse, ni habrá una calle para dejarlos tranquilos. El pueblo trabajador español vamos a arruinar a estos que nos han llevado a la ruina. A ellos los vamos a arruinar, a todos ellos, sin dejarlos tranquilos. Porque sí, es que este arco progre de la extrema izquierda roja y la extrema izquierda azul, ya sabéis, pues nos ha dejado sin curro. Casi la mitad de los parados tienen más de 45 años y muchos de ellos llevan más de 2 años en paro. Y esto es criminal. Nuestra juventud tiene que irse, como hemos hablado aquí. Esto es criminal. Nuestros autónomos no llegan a un salario mínimo interprofesional y tienen que seguir pagando cuota. Esto es criminal. Anota, Santiago, porque en esta plaza creo que tenemos muy claro dónde vamos a llevar a los criminales. ¿Dónde van los criminales con nosotros? ¡A la cárcel! ¡Eso es! Y por otro lado, esto... Primero a la cárcel. Luego, esto que UGT y Comisión están hablando de aranceles, justamente, hablan de aranceles cuando China aumentó los aranceles a nuestro producto porcino. ¿Dónde estaban los sindicatos? ¿Qué decían? Nada. Cuando desde España pagamos el agua y los olivos que se van a Marruecos y aquí los desmantelamos, los expropiamos y hacemos plaquitas solares, ¿qué han dicho los sindicatos? Nada. Cuando el PP y el Partido Socialista Europeo se hacen la foto contentos así, abrazándose con un acuerdo con Mercosur que destruye nuestros precios de nuestro producto de aquí, que somos el país del sol, los destruye para que tengamos que importar barato de aquí y venderlo como... ¿Qué dicen los sindicatos? Nada, efectivamente. Pues a vosotros, trabajadores, empresarios, a vosotros sí que se os exigen aranceles ideológicos. ¿Forma de qué? Normativa ambiental absurda, fiscalidad abusiva, planes de género, no vaya a ser que le llamáis guapo, guapa, guape al compañero de trabajo, se vaya a ofender. Eso vale dinero. Mientras a nosotros nos están metiendo en el supermercado productos que tendrían que ser españoles, pero son de fuera, mucho más baratos, ante los cuales nosotros no podemos competir. ¿Esto es el mercado, amigo? No. Esto es un mercado trucado que impone la Agenda 2030 y la dictadura woke. Así que lo diremos muy claro, ¿eh? Sindicato Solidaridad dice no a los aranceles que imponen España, por supuesto, pero también no a los que nos impone la agenda política de la casta, no a la ideología de género, no al Pacto Verde Europeo, no a que islamicen nuestros barrios, no rotundo a su control y a la Agenda 2030. Sí, sin casa, sin casa. De una nación de propietarios a una de precarios. Nación que ve como sus hijos, pues, no se pueden independizar cuando hace
poquitas décadas, una década, 2 décadas. Un menor de 30 años sí que podía comprarse un piso. No era una cuestión moral, ¿eh? Era porque había trabajo, porque del trabajo recibías un salario, ahorrabas y te dedicabas a hacer... Que no es una cuestión moral esto. Ahora, la generación más preparada de la historia que dicen, no tiene casa, pero tiene Netflix. Paga 600 euros por una habitación en un piso compartido que huele a cuscús, pero los progres a esto le llaman co-living. Empalma contratos pequeños para llegar a un salario mínimo, pero qué bien, tenemos un perrete para hacernos selfies. Señores progres, la juventud lo que quiere es currar, que no les regalen nada y poder comprarse un piso, alquilar, casarse, tener críos, lo que quiera, pero lo que quiere es libertad, quiere decidir por sí misma. Por eso sí que nos unimos a Vox en algo fundamental, que se construya vivienda privada, por supuesto, pero vivienda social, que es una labor que tiene que hacer la administración, no el inversor privado, vivienda pública, pero que también no solamente sea de alquiler, sino que sea de propiedad, para que podamos legar un techo a los que siguen. No queremos plaquitas de las alarmas, no, queremos unas plaquitas que ponga bien Ministerio de la Vivienda. Sí, como las de antaño, qué puñetas, hay que construir vivienda. Y no solo para jóvenes, que mucha gente mediana edad se ha quedado en la estocada por su culpa. Y sin seguridad. Bueno, Isabel ha hablado muy bien. ¿Cómo era vuestro barrio antes? ¿Cómo íbamos al colegio? ¿Cómo íbamos a trabajar? ¿Cómo volvíamos? ¿Cómo vamos ahora? Solidaridad es el único sindicato que habla muy claro de esto. La seguridad es un derecho de los trabajadores. No debemos resignarnos a volver a casa con miedo. No estamos condenados a vivir en zonas de guerra ni a aceptar que vengan supuestos menores que son tíos de 2 metros en edad militar a pagarnos la pensión, que es mentira completamente. Ni a mí, ni a vosotros os han preguntado si queréis vivir en Islamabad, en Marrakech. Pues no, queremos vivir en Barcelona, en Madrid, en Fuenla, en San Adrián. Queremos decidir por nosotros mismos. No queremos ser extranjeros en nuestra propia tierra. Y por todo esto, amigos, trabajadores, camaradas, por todo esto, tenemos que salir a la calle un 1 de mayo, ¿no? El trabajo, pensamos que es un derecho. Lo que los entienden como un deber son los que se están manifestando hoy, bien cobrados. Y yo, que soy muy de canciones, me vais a permitir, para ir terminando, recuerdo a mi manera, voy a parafrasear, dentro de este vacío, ¿no?, que nos provoca este gobierno, sus lacayos sindicales, dentro de nuestro vacío solo queda en pie el orgullo de los que no rendimos la bandera, el orgullo de los que no traicionamos a nuestros abuelos ni a nuestros padres, que tienen callos en las manos y que han muerto levantando este país, el orgullo de los que no queremos un pueblo trabajador sin patria, ni una patria que defender sin un pueblo trabajador. Por eso estamos aquí de pie. Y finalizo ya, antes de dar paso al que esperamos sea futuro presidente de España. Pues sí, finalizamos aquí en Fuenla, antiguo cinturón rojo, que le llaman rojo, de Madrid, ¿no? Hoy declaramos que se impone el cinturón verde, que estos barrios son de las familias de los trabajadores que lo han levantado, y este 1 de mayo ya no pertenece a la izquierda, no pertenece a los que ponen la mano para recibir la paguita. El 1 de mayo pertenece a los que madrugan, a los que levantan el país, a los que se niegan a vivir peor que sus padres y sus abuelos. Hoy declaramos, hoy imponemos que el 1 de mayo pertenece a los patriotas. ¡Viva el pueblo trabajador español! ¡Y viva siempre España! Y con vosotros, el futuro presi, Santiago Abascal. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Es un placer volver a compartir con vosotros un 1 de mayo, al que no es que estemos invitados, es que tenemos plena legitimidad y pleno derecho a celebrar este día. Quien no tiene derecho a celebrar este día es el régimen bipartidista, que no puede estar hoy de celebración. Tendrían que estar escondidos en sus cuevas, porque ellos son los culpables de haber impuesto el Pacto Verde, que ha arruinado al campo. Son los culpables de haber impuesto tratados comerciales absolutamente injustos, desfavorecedores para nuestros productores de la industria, de la agricultura, de la ganadería.
y son los culpables de haber impuesto regularizaciones masivas. Por lo tanto, son los culpables de habernos condenado al cierre de las industrias, a la falta de viabilidad en el campo español, a la huida de la gente a las ciudades, a la devaluación de los salarios por la competencia de trabajadores extranjeros que quieren traer ilegalmente y a la inseguridad en los barrios donde existía seguridad. Y además, mientras tanto, han subido los impuestos a las clases medias hasta la asfixia total. Han subido los impuestos mientras devalúan los servicios públicos. Cada vez pagáis más dinero al Estado y cada vez recibís peores servicios por parte del Gobierno. 90 impuestos han sido subidos en 7 años. Esto que acabo de denunciar también lo denuncia el señor Feijóo en la tribuna del Congreso. El problema es que el gobierno anterior también subió los impuestos. No han dejado de subirlos Montoro, Rajoy y Pedro Sánchez. Y mientras más pagáis, menos recibís. Más dificultades tienen los españoles para llegar a final de mes. Y mientras más pagan los españoles, hay más coldos por las empresas públicas. Mientras más pagan los españoles, hay más Beatrices corredor por las empresas públicas, como ahora en Red Eléctrica, con responsabilidades criminales, porque solo imponen ideologías nefastas, suicidas y ruinosas, que quitan la vida a la gente, porque se han llevado por delante la vida de personas. No solo han ocasionado gravísimas pérdidas económicas y nos han dejado en el ridículo más absoluto ante el mundo, sino que han ocasionado la muerte de personas. Porque muchas de las cosas que nos están pasando, sí, algunas obedecen a causas naturales, pero porque estamos desprotegidos, porque no quieren protegernos, porque las consecuencias de la Dana en Valencia tienen un origen político. Tienen origen político en las decisiones de aquellos que, como consecuencia del Pacto Verde, se niegan a limpiar los cauces de los ríos, criminalizan las presas, se niegan a represar precisamente en lugares donde puede haber avenidas de agua y la gente muere. Y el colapso de la red eléctrica tiene un origen político. ¿Cuál es el fallo? ¿Cuál es el fallo? El fallo se llama Pedro Sánchez. Por eso hasta Portugal se ha desconectado de Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez va como un gorila orgulloso, dándose golpes de pecho, diciendo aquí solo con la solar y la eólica, y todo lo demás malo, muy malo. Las térmicas dinamita, las nucleares que las den por saco. Aquí podemos con el viento y con el sol. Y cuando para el viento y no hay sol, se va todo a la mierda. Menos Pedro Sánchez, que es el que tenía que irse. Hay una decisión política que está detrás de todo lo que nos pasa. Y nosotros no vamos a callarlo. Nosotros no estamos aquí ante una catástrofe como el señor Feijóo a decir todos a una con el gobierno. No, todos a una contra este gobierno criminal. Todos a una contra Pedro Sánchez. Es que es una detrás de otra. Da igual qué catástrofe, da igual que sea una epidemia, que sea una guerra, que sea una inundación, que sea un volcán, que sea el apagón total. Siempre hacen algo para jorobarnos la vida. Todos a una contra Pedro Sánchez. Y mientras tanto, pagamos impuestos nórdicos, como los que pagan en los países del norte, pero tenemos cada vez más servicios e infraestructuras propias de países tercermundistas, porque al frente del gobierno hay psicópatas, al frente del gobierno hay fanáticos, al frente del gobierno hay gente que solo defiende sus intereses personales, que ha olvidado el interés nacional y que ha llegado al poder y se ha sentado en esa silla y ha entrado a la Moncloa pactando con todos los enemigos de la nación y de la libertad. Y esa es la pura verdad que jamás callaremos. Y dicen cuando pasan estas cosas que nos informemos por redes sociales. No, por redes no. Por canales oficiales. Porque en las redes sociales hay bulos. Por los canales oficiales que ocultaron el virus chino. Por los canales oficiales de los medios y de los partidos y de los gobiernos que prohibieron a las redes hablar del origen chino del virus. Por los canales oficiales que decían que no había que limpiar los cauces. Por los canales oficiales que decían que no iba a haber ningún apagón, que eso era un bulo de la extrema derecha, una vez más. Pues claro que no nos informamos ya por canales oficiales. Claro que no les creemos.
ni a los canales oficiales de este gobierno criminal, ni a los medios de comunicación financiados por el bipartidismo. A ninguno de ellos. No informan, hacen propaganda de guerra. Están instalados en la mentira y en el interés particular. Y por eso venimos aquí tan convencidos de ello, informados por otras fórmulas, porque nos informamos entre nosotros, porque hablamos entre nosotros, porque nos informamos libremente en las redes sociales. Y que sepan que esto, se pongan como se pongan, no va a ir a menos, va a ir a más. No van a poder poner diques al mar, por mucha censura que intenten, por mucho que amenacen a las plataformas de redes sociales para que censuren a los de siempre. No van a poder, porque vamos a encontrar la forma de comunicarnos y porque sus medios ensobrados, televisiones, radios y periódicos, cada vez son leídos por menos gente. Y eso es algo inexorable, que tiene también que ver con el modo en el que se informa cada vez más la gente más joven. Así que pierdan toda esperanza, porque están perdidos. Y por eso, porque estamos informados, porque estamos sobreinformados y porque estamos bien informados, venimos aquí a decir que el gobierno de Sánchez es una enmienda a la totalidad a la vida de los trabajadores de España. Y venimos a decir que el PSOE es el partido saqueador, antiespañol y antiobrero. Y lo decimos con la boca llena, con toda la convicción y seguros de que no estamos cargando las tintas porque vemos cuál es la acción del gobierno. ¿Qué ha traído el Partido Socialista con la ayuda de los otros? Prohibición para entrar en el centro de las ciudades a los humildes, porque el que se puede comprar un coche eléctrico puede entrar. Barrios cada vez más inseguros, devaluados los precios de las viviendas de esos barrios, donde mucha gente tenía sus ahorros y sus esperanzas como consecuencia de la degradación de la inmigración ilegal, barrios sin identidad, barrios y casas que antes eran seguras, donde se podían dejar las puertas abiertas, donde se podía salir a hablar en la calle y donde ahora ya te pueden atracar o te pueden asaltar la casa o te la pueden ocupar. Nos encontramos la herencia socialista y de los otros que nos condena a la imposibilidad de poder formar una familia, con un poder adquisitivo nulo que hace que muchos españoles se las vean y se las deseen para poder llegar a final de mes, con una vivienda completamente inaccesible, porque ¿cuál es la política de vivienda de este tipo? Quitar las placas de la vivienda oficial que había puesto el régimen previgente. Y ahora esas placas, ¿por qué son sustituidas? Pues por las de las empresas anunciadoras de seguridad. Porque no hay más vivienda, porque la vivienda es cada vez más cara. ¿A qué nos han condenado? Al mayor paro juvenil de Europa, al mayor paro femenino de Europa, al mayor paro de Europa, doblando la media europea en todos los órdenes. Al encarecimiento de la bolsa de la compra, si lo veis, si es imposible ir al supermercado y no salir con la boca abierta. Desde que llegó Pedro Sánchez, el encarecimiento de todos los productos en España, de todos los productos básicos, es un hecho incontestable, del que él no habla. Él siempre viene con sus mierdas de datos macroeconómicos que gustarán a los poderosos y a él, en caso de ser ciertos, que nosotros lo discutimos. Récord de criminalidad en los barrios obreros, pymes y autónomos haciendo magia o milagros, o mejor dicho, pagando a plazos los impuestos y haciendo un mogollón que no saben cómo van a llegar a la siguiente cuota del IVA. Dinero de los impuestos para enchufes, para fanatismo ideológico, para politiquería y para porquería. Eso es lo que ha traído el Partido Socialista. La libertad no es la ausencia de condicionamientos para hacer nuestra vida solo. También es que haya unos medios y una situación que nos pueda permitir formar una familia y tener acceso a una vivienda pagada con un salario digno. Y eso hoy no se puede hacer en España. A los jóvenes eso hoy les parece un imposible. Y cuando ven a un político mintiendo en la televisión y diciendo que todo va muy bien, pues entienden que están ante un tramposo, ante un mentiroso o ante algo peor. Queremos estabilidad en nuestras vidas frente al nomadismo sin raíces al que nos quieren condenar. Porque han salido más de 3 millones de españoles a trabajar al extranjero. Y luego nos dicen que necesitamos trabajadores de fuera y los traen ilegalmente y les quieren regularizar. Unos quieren regularizar a 800.000 y otros a 500.000. Los mismos perros con distinto collar. Pues frente a esa inestabilidad, frente al nomadismo, frente a la inseguridad,
Y frente a la precariedad, nosotros exigimos estabilidad, prioridad nacional y atención a los problemas reales de los ciudadanos y no a la politiquería y a los fanatismos ideológicos. Claro, ver a Pedro Sánchez cada 2 por 3 sacando unos datos macroeconómicos que no sabemos, que se los saca debajo de la manga o se los saca del forro de donde sea. Pero claro, es que son datos económicos que los escucháis y decís, pues a mí no me afectan. No, la economía española va como una moto. Y como no se queda contento, a la siguiente dice, la economía española va como un cohete y está al frente de la economía internacional. Hay que ser cretino y hay que ser capullo para decir eso a los españoles. Es intolerable. Es insultar a la gente. Luego no puede salir a la calle porque lo insultan en todas partes. Normal, poco lo insultan. Tenemos... Tened cuidado que se va a enfadar Ayuso, que le gusta hablar con eufemismos. Tenemos un problemón. Tenemos un problemón. Que no solo es Sánchez, el problemón es también el PP, que comparte casi todas las políticas con el Partido Socialista y que en los malos momentos allí aparece para darle aliento a Pedro Sánchez, mientras dice que Vox es el culpable de que continúe Sánchez. Somos los culpables y resulta que quienes llegan a pactos con ellos en todo son los del PP. En Europa principalmente. Aquí está Jorge Buxadé, que les ve votando juntos 9 de cada 10 veces. 9 de cada 10 veces. No es un eslogan, ¿eh? No es un eslogan. Es una verdad. Es una verdad, porque el Pacto Verde es suyo. El pacto migratorio es suyo, de los dos. La dependencia energética de Rusia es suya, de los dos, del Partido Popular y del Partido Socialista Europeos. La politización de las instituciones es suya. Y, por supuesto, la entrega a China es suya, de los dos. Porque ahora estamos muy escandalizados con que ha ido el desaprensivo del presidente del gobierno a darnos más problemas a China. Claro, pero es que Feijóo y el Partido Popular tienen firmado un acuerdo de amistad y colaboración con el Partido Comunista Chino. Lo han quitado de la web, pero no han roto el acuerdo. Lo han quitado de la web porque lo denunciamos en nuestros actos, pero sigue vigente. Claro, luego vemos los medios de comunicación y que, claro, sale Trump y como es un poco así, le ha dicho a un periodista una bordería. ¡Buah, intolerable cómo trata Trump a los periodistas! ¿Y en China cómo los tratan? ¿Cómo los tratan en China? ¿Ese es vuestro modelo? Oye, que ahora sale Trump, que están pensando en reformar la Constitución, que no sé si será legal o no, pero plantean una forma legal para tener un mandato más. ¡Guau, qué barbaridad! ¿Y cuántos mandatos tiene el chino? ¿Cuándo convoca elecciones? Luego va Trump a una iglesia, se celebra el día de su asunción, una celebración religiosa, y sale una reverenda, lo pone verde, y él pues sale fuera y pues le contesta, como haría yo, la verdad. ¡Qué vergüenza! Tal. ¿Y qué hacen en China con la religión? Si nombran los obispos. Ese es su modelo, el modelo chino, el modelo sin libertades. El modelo que mataba a los niños en el vientre si no eran de un sexo. Ese es su modelo, a eso nos quieren condenar, a la dependencia absoluta. Pues que lo digan claramente, nosotros ya les acusamos de ello. Nosotros salimos de los gobiernos regionales porque queríamos poder miraros a la cara sin sentir vergüenza. Porque empezaron a repartir menas, es decir, inseguridad y ruina por toda España. Dijimos que no cuenten con nosotros, nos engañaron. Y abandonamos los gobiernos en una decisión que no ha tomado ningún partido político en España durante 40 años de democracia. Bueno, pues nos hemos ido, ¿y qué han hecho? En cuanto hemos salido por la puerta, se han ido a todo correr a seguir imponiendo la memoria histórica. Se han ido a todo correr a darle el dinero a los sindicatos que les habíamos quitado y que lo pagáis con vuestros impuestos. Se han ido a todo correr a aplicar las mismas políticas. Están todos, ahora unos parece que protestan con el cierre de la energía nuclear. Ahora en Valencia han dicho lo contrario, pero entrad en internet y ved las cosas que decían los del PP, algunos cargos públicos importantes que están detrás del cierre de centrales nucleares como la de Santa María de Garoña en Burgos, que son lo mismo y llevan haciéndolo mucho tiempo. ¿Por qué de vez en cuando disimulan? Por una sola razón, porque estamos aquí. Si no estuviéramos nosotros, ¿qué estarían haciendo estos tipos?
estarían entregados con armas y bagajes al Partido Socialista, pero en unos niveles que no podemos imaginar. ¿Y dónde estaría el Partido Socialista? Pues mucho más extremo, más de lo que es, que ya lo es. Porque lo digo siempre y lo vuelvo a decir aquí, porque nos volverá a sorprender este tipo. Lo peor de Sánchez aún está por llegar. Algunos... Ante la catástrofe de Sánchez tenemos un problemón que es el PP y su incapacidad de hacer oposición. Y tenemos una solución, que es Vox. Lo sabéis vosotros y también lo saben ellos. Saben que somos la única oposición y por eso nos están sometiendo a una persecución como a la que no han sometido a ningún partido político en 40 años. Pero en 40 años. De repente, ayer vemos una noticia de que el Tribunal de Cuentas, que se ha repartido entre el Partido Popular y el Partido Socialista, nos impone una multa de 1 millón de euros por financiación ilegal que consiste, ¿sabéis en qué? En vender pulseras en las carpas donde os jugáis muchas veces el tipo ante los fanáticos, ante los antifas y ante los votantes fanáticos de Pedro Sánchez. Por vender pulseritas en las carpas. No tiene precedentes. Es algo verdaderamente impresionante. Nosotros vamos a recurrir al Tribunal Supremo. No tengo ninguna duda de que vamos a ganar, si en ese momento no han asaltado el Tribunal Supremo también. No tengo ninguna duda de que vamos a ganar porque hemos hecho lo correcto y además porque queremos que ese sea el modo que tienen los partidos de financiarse. Con las aportaciones de sus afiliados, con la ayuda de sus votantes y no con el impuesto de la gente. Un tío que vota al PSOE no tiene por qué pagar impuestos para que financien a un partido político como Vox. Y vosotros no tenéis por qué pagar impuestos para que financien a socialistas y comunistas. El que quiera un partido político, que lo ayude. A un sindicato, lo mismo. A la patronal, lo mismo. A los medios de comunicación, lo mismo. Y a las ONGs, lo mismo. Pero basta ya de utilizar el dinero de los impuestos que la gente no tiene y que no puede dar a sus hijos mientras sus hijos se van al extranjero para pagar la fiesta de partidos, de sindicatos y de todo Kiski. ¡Basta ya! Nos persiguen con esa hazaña porque somos la única alternativa, porque somos la única oposición. Y frente a ese problemón hay una solución que es el modelo de Vox, que es la bajada de impuestos generalizada, la construcción de vivienda pública y privada, con la liberalización del suelo, el adelgazamiento del Estado con el fin de todas esas subvenciones de las que hablaba, la eliminación de las políticas climáticas y un cao absoluto al Pacto Verde, al que hay que noquear de una vez por todas porque hunde a agricultores y a ganaderos. La detención de la voladura de las térmicas y del cierre de la energía nuclear. Apostar por la industria nacional y por el campo nacional y por nuestros propios productos, como hacen otros fuera y nos escandalizamos. Pero sí es normal que en otro país defiendan sus propios intereses, no van a defender los nuestros. Lo que no es normal es que quienes nos gobiernan a nosotros no defiendan nuestros intereses y solo defiendan intereses globalistas. Nuestro modelo es el de la prioridad nacional en las ayudas sociales, el de las fronteras protegidas, las calles seguras, las mujeres libres y los delincuentes a su país o a la cárcel. Ese es nuestro modelo. Y no vamos a callarlo ante ninguna amenaza, ante ningún intento de ilegalizarnos o de ahogarnos. Vamos a seguir adelante con vuestra valentía, con vuestro apoyo y con el modo generoso en el que siempre os habéis comportado con nosotros. Adelante, trabajadores de España, sin miedo a nada ni a nadie. Todos a una contra Sánchez. ¡Viva España!